Este domingo hay elecciones en Alemania, unas elecciones en las que, curiosamente, se juega mucho más que el gobierno alemán. En términos reales, Alemania, como todos sabemos, es el motor de la Unión Europea y también, en alguna medida, mucho de lo que pase en los próximos días, semanas, años en la Unión Europea dependerá de la elección o la reelección de la canciller Angela Merkel, hoy por hoy la mujer más poderosa del mundo y posiblemente el factor más importante en la Unión Europea en este momento. Para acompañarnos, para explicarnos un poco, para platicar un poco sobre el significado de esto, está con nosotros José Luis Valdés Ugalde, un académico mexicano, profesor de Ciencias Políticas, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México, un amigo y sobre todo un académico de primer nivel. José Luis, bienvenido a la Visión Global de Excelsior. Muchas gracias por estar con nosotros desde la Universidad Libre de Berlín. A tus órdenes, José, mucho gusto y saludos de Berlín para todos ustedes. José Luis, de alguna forma, ¿cómo podríamos definir la situación de Alemania en este momento? La situación alemana, la coyuntura política que hoy día vivimos me parece un fractal político, José. O sea, por un lado tenemos una canciller en proceso muy favorable para la reelección, con más de un 40% del porcentaje de votación que la obligará seguramente a hacer una alianza, seguramente con el SPD, que es el partido de los socialistas demócratas de Alemania, que es básicamente, y se ha distinguido por eso, y eso es parte del debate interno, primero por ser una administradora muy pragmática, viene de Europa del Este, viene de Alemania del Este, cuestión que por cierto ha sido para Steinbrück, el candidato de los socialistas, un tema que ha integrado, digamos, a la mesa de discusión en forma polémica cuando ha planteado que Merkel no tiene experiencia por ser una alemana del Este, cosa que es por demás polémica por lo demás. Pero por el otro lado también es una política que en este tono de pragmatismo que ha introducido en su campaña, se ha apropiado de los grandes temas de los verdes, se ha apropiado de los grandes temas de los partidos que han introducido demandas importantes de hace tiempo, salvo la elevación de los impuestos, es la única que está fuera de discusión, y en ella no ha acordado nada Merkel con ninguno de ellos, pero en el tema, por ejemplo, de la política social, en el tema del retiro para los viejos, en el tema del desempleo, en el tema macroeconómico, en fin, en muchos temas ha estado en concordancia con prácticamente todas las fuerzas políticas que la hacen prácticamente en este momento una candidata que no puede ser derrotada y que es muy probable que vaya a continuar en los próximos 4 años sobre la base de una coalición como la que ya mencioné con el Partido Socialdemócrata. Ahora, sin embargo, ¿cuáles son los temas más fuertes en esta campaña? Yo leí en algún lugar que la situación de Europa se había convertido en un problema importante dentro de la campaña. Es cierto, pero sin embargo, lo interesante, según los análisis de prácticamente todo el mundo acá, es que los alemanes siguen teniendo una campaña por la Cancillería muy local, es decir, sigue siendo aldeana las campañas alemanas, sobre todo si comparamos esto con las campañas estadounidenses o las campañas de otros países en donde lo internacional es fundamental. Y esto desde luego viene a colación por el hecho muy específico de que la situación europea no es nada fácil y que han ignorado además Europa, y particularmente Merkel ha sido criticada por eso, la han ignorado de la agenda como un tema prioritario. Es decir, Europa y la recuperación de Europa a partir de las medidas de austeridad que ha impuesto desde luego Berlín, por sobre todas las demás potencias europeas, ha sido un tema que se ignora. Entonces, este asunto es un tema de discusión. Por el otro lado, y en contraparte, es interesante ver cómo los alemanes reciben la candidatura de Merkel como una candidatura potable, es decir, por más que sea una candidatura aburrida, porque aquí se habla mucho del aburrimiento de las campañas políticas en Alemania,
También se habla mucho de que el propio Steinbrück es un hombre hecho a la medida de la propia Merkel. Él fue, recordemos que en 2005 fue su ministro de Finanzas en un tiempo muy difícil cuando se estabilizaron los ahorros internos y al mismo tiempo también la estabilidad del euro. Por tanto, entonces fue contraparte y fue parte del gobierno entonces. Ha hecho de la campaña una campaña un tanto monótona, pero al mismo tiempo también para los alemanes aceptable desde el punto de vista de la posibilidad de que Merkel continúe en el poder. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Tenemos índices de desempleo comparados con la Unión Europea y el resto de los países de la Unión Europea muy bajos, abajo del 6%, un Producto Interno Bruto que realmente supera prácticamente cualquiera de los países individualmente, incluido Francia, Inglaterra, y en consecuencia pues los alemanes tienen, por esa razón, creo yo, una confianza enorme en que la idea de que siga el CDU en el poder les mantenga a ellos en una posición de estabilidad interna, aunque no dejan de pensar en que este asunto del rescate de Grecia y de España sigue siendo un tema de enorme polémica, puesto que les está costando a ellos bastante. En ese sentido, el tema, ¿en qué medida, y perdón casi por el salto, en qué medida el tema de los extranjeros en Alemania entonces es una cuestión electoral o está también marginado? No, el tema de los extranjeros es un asunto que es marginal. No es el tema de la campaña cuando Romney y Obama debatieron sobre el tema migratorio y el asunto mexicano. Es otro tema. La migración está realmente en el caso alemán. Con la única excepción de los países nórdicos y escandinavos, José, me parece a mí que Alemania, como un país de Europa Central dominante, importante y determinante en los destinos del euro y de la Unión Europea, es un país que está preocupado por el tema de la integración social y del tema de la igualdad, como realmente nunca habíamos visto quizás desde hace un tiempo. Entonces, en ese sentido, no hay realmente un problema con los migrantes. Básicamente la migración más importante para el público mexicano, y que ya lo conocen seguramente, es el tema de la migración turca, pero no es un tema crítico como lo es en el caso, por ejemplo, del Magreb parisino o de los migrantes islámicos en Inglaterra o en otros países de Europa. Creo yo que Alemania, por lo que yo he podido ver y constatar acá, es un país que está planteándose un proceso de integración bastante interesante, integración social y de apertura en el plano de la migración externa, de la inmigración, que habla bien de la política social de los alemanes y sobre todo de la propia Merkel, que está pues comprando prácticamente el producto de todos los partidos de oposición con los cuales va a tener que hacer una alianza, y particularmente con el Partido Socialdemócrata en su momento. ¿Qué tanto impacto tiene, si es que tiene alguno, el partido antieuro? ¿Perdón? ¿Qué tanto impacto tiene, si es que tiene alguno, el partido antieuropeo? ¿Qué tanta influencia puede llegar a tener si es que se llegara a hacer este gobierno de coalición que tú mencionas? Bueno, mira, lo que yo veo es que hay tres escenarios de coalición. El primer escenario de coalición es con el CDU, que yo no veo muy posible, entre el CDU y los verdes, que no veo posible y viable, porque no darían el 51% que se necesita. Es más probable que lo que tengamos en este momento para lograr la coalición sea la alianza con el viejo partido del 2005, la vieja alianza del 2005, la vieja coalición, que le permita a Merkel poder tener gobernabilidad en los próximos 4 años, ¿sí? No sé si respondo bien tu pregunta, porque creo que no capté muy bien. Sí, no, yo entiendo que hay toda una serie de partidos, de escenarios de gobiernos de coalición, y uno de los escenarios, quizás el más extremo o el menos viable, es la participación de un partido antieuropeo. Desde luego. Mira, está lo que se llama el partido de izquierda, que se llama Left Party, ¿no? En inglés, y el partido pirata, que también tiene mucha influencia. No veo, en realidad, me parece a mí que la posición de Merkel en el tema europeo, además, ha sido apoyada por prácticamente todos los partidos de la coalición anterior, 2005, y desde luego posterior, en 2009. Me refiero a los verdes y me refiero también al SPD.
En ese sentido yo no veo ahí posiciones muy recalcitrantes con respecto a la posición antieuropea. De hecho, te diría algo más importante, el público alemán apoya la idea del rescate, siempre y cuando, desde luego, la estabilidad macroeconómica en Alemania se mantenga. Y es uno de los valores agregados que me parece que Merkel está dando la elección, y es que ha buscado reciclar la estrategia que trabajó hace años de lograr resolver el asunto de la incorporación y la inserción de los grupos marginados, y también de alguna manera de una política social que todo mundo ha planteado, de la izquierda, del centro y sobre todo de la izquierda y del centro. Entonces esto creo que le da a Merkel una enorme posibilidad de poder ser reelecta en una coalición que incluso le puede permitir una gobernabilidad bastante tranquila en los próximos 4 años. Esa gobernabilidad le daría también un marco interesante a Merkel en su relación con Europa, por lo que nos dices. Y José Luis, pues te agradezco muchísimo esta conversación. Anhelo seguir leyéndote en Excelsior y espero verte pronto otra vez en este programa. Muchísimas gracias.